En los hospitales públicos canarios viven 600 personas que están dadas de alta y esto ocurre ante la falta de plazas sociosanitarias que hay en el archipiélago. Es la denuncia que hace el sindicato Asamblea 7 Islas. Piden su reubicación urgente para solucionar lo que consideran un problema grave asistencial. ¿Qué tal? Buenas noches. El sindicato Asamblea 7 Islas se ha reunido estos días con la consejera de Sanidad, Esther Monzón, para presentarle una propuesta de mejora del sistema sanitario público en lo asistencial y en lo laboral. Enseguida hablamos con un portavoz sindical, pero antes apunten esta fecha. 23 de diciembre es la fecha que los transportistas canarios podrían comenzar una huelga indefinida. No es de ahora, desde toda la vida viene solicitando el que se adelante la edad de jubilación en este sector, motivado por el alto desgaste físico que los conductores sufren a lo largo de su vida y que a partir de una edad aproximada de 60 años pues ya les repercute en su salud y dificulta mucho el ejercicio de la profesión. Y esta es una de las tantas publicaciones que han comenzado a hacer las propias protectoras de animales en Canarias con la llegada de la Navidad. Paran las adopciones, sobre todo los cachorros, por miedo a lo que sea como regalo de Reyes y luego que no valga y sea ya un estorbo y se abandone estos animales. Esta noche nos va a visitar una representante de Rescate Animal, Valkyria, con la que analizaremos esta situación y sabremos si el abandono de animales por estas fechas continúa creciendo. Más cosas en portada, cuenta atrás para la gran cita del Telemaratón con Mírame Televisión y Banco de Alimentos, y este año con la presencia del embajador de los Reyes Magos de Oriente. Queridos niños y niñas, queridas familias canarias, soy el embajador de sus majestades los Reyes Magos y quiero anunciarles que el próximo día 12 del 12 estaremos en Mercatenerife, escoltados por los bomberos para recibir allí vuestras cartas. Y ojo a esta noticia, los apicultores denuncian al Cabildo del Hierro por un delito medioambiental. Consideran que pretende erradicar la raza autóctona protegida de la abeja negra canaria y sustituirla por una híbrida. Los apicultores aseguran que esta maniobra supondría una grave amenaza para la biodiversidad de los ecosistemas de Canarias. Se están produciendo unas entradas anómalas de abejas foráneas que suponen un peligro de un riesgo de entrada de enfermedades, como ya ocurrió en el año 93, que con la llegada de la Varroa a las islas, que entró por Tenerife y luego desde allí, desde esa isla, se extendió al resto de las islas. Impresiona la verdad la cifra que ha dado estos días Asamblea 7 Islas. Hay 600 personas en Canarias que están dadas de alta, pero viven en los hospitales del archipiélago porque no pueden ser derivados a plazas sociosanitarias. Pablo León es portavoz de Asamblea 7 Islas. Señor León, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes hablan de 600 personas. Para empezar, ¿qué edades tienen estas personas? Bueno, la horquilla oscila entre los 45 años y los 90, aunque los que más predominan, lógicamente, son los que tienen mayor edad. ¿Cómo se han quedado en los hospitales? Es la pregunta que se hace mucha gente. Es decir, ¿son sus familiares los que directamente no han ido a recogerlo o han hablado con el personal sanitario para que los mantengan ahí por falta de esas plazas sociosanitarias? Bueno, vamos a empezar por el origen. El origen es que verdaderamente el problema social del que estamos hablando, de las personas que tienen vulnerabilidad por temas económicos, sociales e incluso políticos, digámoslo así, y ahora lo explicamos, el tema es el siguiente. El tema es que es un problema que tenemos nosotros tanto cuantitativa como cualitativamente. ¿Por qué? Porque no es una competencia de la Consejería de Sanidad
es una competencia, digamos, de la Consejería ahora llamada de Bienestar Social, que no tiene esas plazas para albergar, ni están todavía diagnosticados esas personas por la Fiscalía de Mayores, por trabajadores de asuntos sociales, etcétera, para abandonar un hospital que es por donde entran, por la puerta falsa, y se quedan ahí. Esas personas se quedan ahí por muchos motivos, por familias que pueden y no quieren, por familias que quieren y no pueden, por las que pueden y no quieren, y algunas veces, muchas de ellas, es porque no tienen familia. Entonces, digamos que están dadas de alta administrativamente, pero digamos que por humanización, lo que es el Servicio Canario de Salud y la Consejería de Sanidad, pues los tenemos ahí hasta que su situación pues se aclare de alguna manera. Es un asunto que cada cierto tiempo vuelve a salir. Hace años se hablaba de personas abandonadas directamente en los hospitales. Ahora lo que se quita el término de abandono y lo que se dice es que están dadas de alta, pero que viven prácticamente ahí. Fíjese, usted lo ha dicho, es un problema de una consejería como es Bienestar Social, pero que ahora, digamos que el marrón lo carga Sanidad. Ahora el problema lo tiene la Consejería de Sanidad. Efectivamente, dije cualitativa y cuantitativamente porque en lo asistencial nos repercute porque tenemos que tener más medios, y también nos repercute en lo que es las listas de espera, porque claro, esas camas están ocupadas y no se pueden, digamos, reforzar para el tema postoperatorio. Y también lo que es en urgencias, porque colapsa la urgencia, porque de esos 600 pacientes no hay que olvidar que 200 están en las urgencias de los 4 grandes hospitales canarios, porque en las islas menores es verdad que se da un poco menos, porque digamos que el arraigo familiar es un poco mayor y un poco por el que dirán, la gente se lleva a los familiares del hospital, pero en las islas tan grandes, capitalinas como las nuestras, pues digamos que hay un desapego de la familia por cuanto a los temas económicos, sociales y políticos. Económicos, porque son personas vulnerables. Sociales, porque no tenemos las plazas sociosanitarias que nosotros creemos que son 8.000 en toda Canarias y no se puede dar respuesta. Y políticos, porque bueno, creo que es una voluntad política que lo que es el gobierno de Canarias y los grupos parlamentarios deben de hacer una política autonómica, por no decir de Estado, en base a esta problemática que es crucial. Le iba a preguntar precisamente por el déficit de plazas sociosanitarias. Me acaba de dar el dato, 8.000 plazas es lo que harían falta, según ustedes, en Canarias. Hablan de que esas 600 personas, 200 están en urgencia, pero ¿se sabe cuántas por hospitales? ¿Cuáles son los hospitales que hay más gente dada de alta que vive en los centros hospitalarios de Canarias? Por islas, me refiero. Por isla en Tenerife. Mire, yo actualmente estoy ejerciendo de jefe de sección de gestión del Hospital del Sur, y un hospital de 150 camas, 90 las tienen, digamos, en propiedad estos pacientes que tienen todos los derechos del mundo a estar en algún sitio y que se les atienda dignamente hasta que se les pueda, pero también no es el sitio indicado, porque no es un sitio lúdico. Ahí realmente comen, se bañan, le dan la medicación pertinente que la podrían tener en su casa o en un centro mixto de día, un centro mayores, etcétera, y digamos que los estamos ahí manteniendo, porque no hay que olvidar que una cama sanitaria del Servicio Canario de Salud cuesta en torno a los 700 euros diarios, y una cama sociosanitaria entre 100 y 110. Nosotros hemos hecho la multiplicación de los pacientes que hay por día y eso, y nos sale 120 millones de euros mantener a estas personas en el hospital. Pero no digamos que es tanto por mantenerlos, sino es porque merma la calidad asistencial para lo que realmente son los hospitales, para albergar emergencias, posoperatorios y enfermedades hasta que esta gente pues sane o se recupere. Digamos que son un pequeño hostal que, vuelvo a decir, esta gente se lo merece porque tiene que estar en algún sitio, pero que donde realmente tendría que estar es en un centro sociosanitario. De día hay que buscar, ya depende de la singularidad de cada persona, pues que esté todo el día, que esté solamente por la mañana, etcétera. Señor León, acaba de dar un dato que me parece una barbaridad. O sea, del Hospital Tenerife, del sur de Tenerife, digamos que el 60%
de las camas están ocupadas por personas que ya están dadas de alta, pero tienen que quedarse ahí porque no hay una plaza sociosanitaria. Ustedes hace pocos días, yo lo recordaba al inicio, mantuvieron una reunión con la consejera de Sanidad, con Esther Monzón, le presentaron una serie de propuestas. ¿Cuál fue la respuesta por parte de la señora Monzón, de la Consejería de Sanidad? A lo primero que me dice, pues bueno, pues hay gente que lleva incluso 3 años. Yo llevo 6 en el Hospital del Sur y ya pues te apuran por los pasillos y nos conocen, nos tuteamos. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo tienes hoy el día? Yo también, ¿qué comiste hoy? Porque ya nos conocemos, porque son gente que hace vida en el hospital, que hace vida, no que está allí porque necesite realmente sanarle o curarle, sino realmente viven allí. Y efectivamente nos hemos reunido con Esther Monzón, con la consejera de Sanidad, pero también nos hemos reunido con la consejera de Bienestar Social, porque lo que queremos es cerrar el círculo y que entre todos pues, se busquen las alternativas adecuadas para estos pacientes. Nosotros le hemos hecho la propuesta de que se reúnan Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. Estos últimos tienen la potestad de ceder suelo y que tanto lo que es el cabildo y el Gobierno de Canarias hagan residencias de mayores que estén en los municipios, porque tampoco queremos que haya un desarraigo familiar, y tampoco queremos macro edificios sociosanitarios, sino de 50, que se estudie y se haga de 50 o de 60 personas para que se le dé un trato digno y cercano a los pacientes. Pues esperemos a ver cómo va caminando este asunto. El trabajo lo tienen 2 consejerías, Sanidad, porque ahora mismo tiene esas 600 personas, que usted me ha dado un dato, que 200 están en urgencia, y hay personas que llevan hasta 3 años ya dadas de alta viviendo en los hospitales, y sobre todo bienestar social, porque tiene que poner en marcha de alguna forma más plazas sociosanitarias, que ustedes estiman que sean como 8.000 el déficit en Canarias. Pablo León, portavoz de Asamblea 7 Islas, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por darnos voz. Un placer. Bueno, vamos a continuar con más cosas aquí en el repaso. Cambiamos de asunto. La Asociación de Apicultores de Gran Canaria, con presencia en 6 de las 7 islas apícolas del archipiélago, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Valverde contra el Cabildo del Hierro y también el consejero de Medio Rural y Medio Marino, David Cabrera, por un presunto delito ambiental en relación con un proyecto dotado con 106.000 euros que busca, dicen, erradicar todas las colonias híbridas de abeja melífera en la isla. Pero además dice que incluye la erradicación de la raza autóctona protegida como es la abeja negra. Se están produciendo unas entradas anómalas de abejas foráneas que suponen un peligro de un riesgo de entrada de enfermedades, como ya ocurrió en el año 93, que con la llegada de la Varroa a las islas, que entró por Tenerife, y luego desde allí, desde esa isla, se extendió al resto de las islas. Ahora puede ocurrir exactamente lo mismo desde la isla del Hierro, una entrada foránea de abejas desde el exterior que ponen en peligro nuestra raza de abeja autóctona debido al riesgo de contaminación genética por hibridación y además la entrada de estas enfermedades, el posible riesgo de entrada de enfermedades. De animales vamos a seguir hablando. Quiero que vean una publicación que hacía una de las tantas protectoras de animales en Canarias a través de las redes sociales. Dice: les recordamos que desde el 18 de diciembre hasta el 8 de enero paramos las adopciones. Nuestros niños no son regalos de Navidad. Esto lo publicaba Rescate Animal Valquiria, y con nosotros aquí en el plató está su tesorera, también es miembro de la directiva, Melissa Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ardiel. Un auténtico mensaje cargado con muchas intenciones, mensaje claro, porque ustedes lo dejan eso claro. Los animales no son un regalo por esta fecha. No son un juguete. No son un juguete. Fíjate, yo te pregunto, ¿crece mucho el interés de la gente por regalar mascotas en esta fecha, sobre todo cachorro? Sobre todo cachorro, los niños les hace mucha ilusión tener un cachorrito. Ese día de Reyes es muy especial, con ese cachorrito, su lacito, pero luego vienen los abandonos. Ese cachorro crece, rompe y... Hace pipí, hace caca. Ensucia. Molesta muerde. De vez en cuando, ¿no? Sí. Porque estamos muy cansados y nos Sí. molesta. Fíjate, en la mayoría de los casos, Melissa,
¿qué pasa tras la fecha navideña con esas mascotas que ha sido un regalo pues, por Papá Noel o por Reyes? Abandono, sobre todo abandono, y crece, ya molesta para la azotea, para el balcón, y acaban siendo maltratados en muchas ocasiones. Porque cuando alguien va a adoptar un perro, un gato, en este caso ahí a rescate animal, ¿ustedes le ponen algún tipo de condiciones? Sí, ¿Les hacen claro. firmar algún documento para que se comprometan que tienen que cuidarlo, tienen que respetarlo? Se hace un cuestionario primero para ver un poco la familia. Se hace un vídeo de presentación donde vemos, porque las primeras impresiones son importantes. A veces nos han pasado un cuestionario perfecto, luego llegan y vemos que no. Cada día nos damos más cuenta de eso. Te das cuenta, preguntan mucho, o sea, si preguntan mucho, se quejan mucho, sabemos que al final lo van a acabar devolviendo. Entonces con nosotros se hace un cuestionario, un vídeo de presentación y aparte firman un contrato. Hay un bono veterinario porque tienen que, de forma obligatoria, tienen que vacunar, tienen que esterilizar, muy importante. Todos los animales salidos de asociaciones tienen que ir esterilizados y sí, hay un contrato de por medio. Ustedes un poco tienen olfato periodístico, ¿no? ¿En qué se fijan principalmente en esas personas que llegan? Ya han hecho ese cuestionario, que yo me he encontrado casos de asociaciones que te mandan el cuestionario por internet, lo rellenas, lo envías, vale, vamos al día de la cita supuestamente a adoptar un perro o un gato. ¿Ahí qué se fijan ustedes? En la actitud. Nosotros hemos tenido casos de un cuestionario perfecto, todo perfecto. Llegan allí, ven al animal en persona y decirnos, así literal, es muy grande, no lo quiero. Así, literal. Nos ha pasado. Eso, ves que hacen muchas preguntas, tiene muchas dudas, pero muchas dudas raras, ¿no? Entonces te vas hablando con ellos y te das cuenta que muchas veces sabemos quién nos va a devolver. Yeah. O sea, sigue parada delante de la adopción porque creemos que está todo correcto, pero decimos, van a devolver seguro. En unos cuantos días vuelve a estar aquí. Sí. Dudas raras porque al final son excusas, ¿no? Excusas, porque en la publicación nosotros no podemos decir, por ejemplo, el cachorro viene de, el papá es tal raza, la mamá. A veces no sabemos ni siquiera de dónde vienen esos animales. Publicamos lo que nos comenta el veterinario. Mira, va a ser grande, va a ser mediano. No, en base a eso, pues llegar y publicar que va a ser grande, llegar el día de la adopción, es que es demasiado grande, pero es que ya te lo habíamos advertido en la publicación. No podemos ser exactos como cuando hay una raza de por medio, es decir, con unas características, una raza con las... Nosotros tenemos mestizos casi todos y muchos perros no sabemos ni siquiera de dónde vienen, o sea, cuáles son sus padres, perros que hemos encontrado en la basura, acaban de nacer, todo eso, no podemos dar una respuesta exacta a eso. Entonces... Fíjate, estabas hablando de abandono. Les voy a dar un dato. El año pasado, en 2023, en toda España se abandonaron 288.000 perros y gatos. Y el 12% de esos abandonos fue por pérdida de interés tras las Navidades. Estamos hablando del 12%. ¿Ha aumentado el abandono de animales? ¿Ustedes lo están notando? Es horrible. O sea, cada año más. Horrible. Y el maltrato, o sea, hay una ley que los ampara. La ley de bienestar animal. Pero nada. ¿Que tiene algunas carencias esa ley? Sí. Los perros de cacería, por ejemplo, que no se están incluyeron. Sí. Y en verdad son quien peor lo pasan, realmente. ¿Desde cuándo lleva Rescate Animal Valquiria, por lo menos ustedes, publicando este tipo de anuncios que hemos contado y hemos puesto a los espectadores? Desde el comienzo. O sea, Rescate Animal al principio fue Yuma, luego se trasladó por un cambio de directiva desde el comienzo. 5 o 6 años, que es lo que lleva la asociación en pie. O sea, desde hace 6 años por lo menos. Sí, siempre. O sea, ustedes al menos. Sí. Sí. Curioso. La gente cuando les devuelve un perro, o sea, da la cara, o sea, viene, lo trae, o claro, se lo encuentran en la puerta del centro, abandonado por la calle. Nosotros no tenemos, nuestro contrato nos los tienen que devolver a nosotras. O sea, afirman que tienen que devolvernos a nosotras. No tenemos un sitio físico, nosotros somos asociación, no tenemos protectora, trabajamos con casa de acogida. Entonces nos los devuelven, pero las excusas las mismas siempre.
Alergia repentina, cuando en el cuestionario ya se ha preguntado alergia repentina, un viaje repentino, un trabajo en el exterior, siempre las mismas excusas. Y normalmente es porque el perro crece y rompe. Claro. Crece y rompe y ensucia y ya pasó el interés de qué bonito es el cachorro. Claro, es que el cachorro está creciendo, es como un bebé, como un niño, ¿no? Que juega, que da sus primeros pasos. En este caso, pues le duele la boca, los dientes y muerde. De ahí que tengamos que ponerle una serie de juguetitos de mordedores, ¿no? Yo no sé, cuando les devuelven el animal, ¿son capaces de mirarlos a ustedes a la cara? Sí. Sí, Tranquilamente, sí. Y creerse su propia excusa también. Oye, antes de empezar esta entrevista, Melissa me hablaba, me decía, es que no solo se abandonan por Navidad y no solo hay mucho interés de cachorros, tanto de perros como de gatos, en Navidad. Llevan unos años en el que ha crecido muchísimo el interés, decía, por la época de Halloween. Sí, nosotros también cerramos las adopciones de animales que sean totalmente negros o totalmente blancos. Claro, porque aquí no estamos hablando de regalitos para el niño, no. Aquí estamos hablando de algo más macabro. Sí. Y me imagino que eso lo hacen porque se han encontrado con casos. Sí. Este Halloween incluso gallinas, pollos, nos dieron un aviso de una cajita que había. Creíamos que eran cachorritos abandonados y eran animales descuartizados y este tipo de cosas. Madre mía. A partir del 8 de enero, ustedes vuelven a retomar las adopciones, pero ¿abren la veda de golpe o van poquito a poco? No, empezamos a recibir los cuestionarios. Nosotras, porque cerremos, no quiere decir que no nos entren más cachorros. Siguen entrando camadas o más animales. Claro. Pero empezamos con los cuestionarios, a leer los cuestionarios, a publicar los animales que tenemos en ese momento. No es tan directo, no es tan rápido, porque los cuestionarios hay que leerlos, son muchos. Siempre hay un interés, si el cachorro tiene alguna parte de raza, hay mucho interés, se vuelven locos. Son muchos cuestionarios que tenemos que leer. Pues te deseo toda la suerte. Me imagino que ahora los que están devolviendo son los que adoptaron previo a las Navidades y después, pues a ver qué pasa a partir del 8 de enero. A ver si la gente empieza a ser más consciente y más responsable, sobre todo. Melissa Rodríguez, te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche al plató, tesorera y miembro de la directiva de Rescate Animal Valquiria, y muchísima suerte. Y a seguir con esa labor preciosa que me imagino que es bonita, pero a la vez muy sacrificada, porque, una pregunta, muchas lágrimas se sueltan, ¿no? Mucho, mucho. Es muy duro, es muy duro. Bueno, pues estaremos atentos, ¿de acuerdo? Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Nosotros vamos a seguir porque ya la cuenta atrás está activada para el telemaratón de este año junto a los bancos de alimentos Mírame Canaria el próximo 12 a partir de las 11 de la mañana en el Merca Tenerife. Y nos vamos a ir hasta la redacción de Mírame. Ahí está Lidia Arias con esa última hora. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ardiel. Pues mira, tenemos muchísimas novedades que contarles del Telemaratón 2024, que ya queda hoy una semana solamente para ese día 12 de diciembre. Y como novedad te tengo que contar que ya son más de 30 los puntos autorizados que hay para el Telemaratón y más de 50 empresas las que ya se han sumado en esta iniciativa. Te voy a dar simplemente unos ejemplos, como puede ser Episcan, que va a ser una donación de 12 palés de productos de higiene, también Molinos de Amparo, que va a ser una donación de 20 kilos de gofio, o Cofarte y Fundación Cofarte, que han habilitado diferentes farmacias como puntos de recogida autorizados para que puedan hacer donaciones como pueden ser de productos de parafarmacia e higiene para adultos, productos de parafarmacia, higiene y otros accesorios infantiles, productos de dietética infantil de larga caducidad, o productos y accesorios veterinarios. Y también los bomberos y la Brifor, que se unen a este Telemaratón Solidario 2024, además que hacen su propia recogida interna en todos sus parques. Luego, Ardiel, lo más importante de este año, vuelven los pequeños de la casa para hacer ese inicio, esa apertura del Telemaratón. Y te voy a mencionar también algunos colegios que ya se han sumado
a esta iniciativa, como puede ser el Luther King de Arafo y La Laguna, el Centro Psicopedagógico San Juan de Dios, Alfonso V el Sabio de Weimar, Colegio Buen Consejo, Baby Shower, Asociación Abasea, Asociación de Daño Cerebral Adquirido, Nazaret de Weimar, el Colegio de Crowley, Guardería Payasín, Julián Zafra Moreno, el IES Mensei Acaimo, el SEIP Camino Largo de La Laguna y el SEI Villa de Arico. Pero ahí no queda todo, porque no solo van a ir los colegios, sino que vamos a tener esa pequeña área de infantil acompañados, por ejemplo, de Infantilandia, de la comunidad cosplay, de los cazafantasmas, del Mago Marvel, también de Globoflexia, el Bailando Producciones, los Piruetas Show y, por supuesto, el embajador de los Reyes Magos, que va a estar recogiendo todas esas cartas para los Reyes Magos de los más pequeños que nos van a acompañar en ese inicio del Telemaratón Solidario. Importante, Ardiel, que no me puedo olvidar antes de despedirnos, de hablar de esas donaciones para los más pequeños, que son las que más hacen falta y las que a veces pues nos olvidamos de hacerlas. Para quien no sepa qué puede donar para los más pequeños, para los bebés pueden donar productos para lactantes o pañales, cremas para irritaciones de piel, chupas, biberones, leches de continuidad, potitos, mantitas, peleles, calcetines para bebés, productos de higiene, capazos o carritos. Y para los niños y para las niñas, alimentos, juguetes nuevos, ropa y calzado. Y esto no queda aquí, te voy a adelantar otra cosita. Hablábamos del inicio, de esa área infantil, de esos colegios que ya se han sumado a la iniciativa, pero es que para el cierre tenemos algo muy especial preparado con los grupos del carnaval que llevan colaborando y participando en esta acción solidaria desde el inicio del telemaratón. Y ya se han sumado para este cierre que va a ser apoteósico la Filarmónica Nifunifá, la comparsa tropicana infantil, la comparsa tropicana adulta, los triquitraquitos, triquitraque, la comparsa Los Carioca, comparsa Río Orinoco, murga burlona, ni pico ni corto, comparsa Bella Mariana, murga desatada y murga charlatanas. Todos ellos van a participar y muchos más que se irán sumando en esta semana que queda en esta acción, en este cierre del telemaratón que, como te decía Ardiel, va a ser apoteósico. Para esas personas que nos están viendo hoy, jueves, y no saben cómo participar en esta iniciativa del telemaratón, que sepan, como están viendo en pantalla, que hay un teléfono, el 691-625797, y también hay un correo que es el telemaratón@mirametv.com. Y además, en la página de mirametv.com pueden ver toda la actualización del telemaratón solidario, esos puntos de recogida autorizados y cualquier novedad que tenga que ver con esta acción solidaria. Y por último, la guinda de este telemaratón solidario la van a tener los artistas canarios, que ya les adelanto, Ardiel, que van a ser muchísimos los que nos van a acompañar desde las 11 de la mañana este día 12 hasta el cierre a las 6 de la tarde. Así que tenemos mucho de lo que contar, muchas novedades y seguramente durante esta semana esto que te he contado se va a quedar en absolutamente nada para que ese próximo día 12 de diciembre cumplamos con el objetivo, que es ayudar a esos 40.000 canarios. Gracias, Lidia. Estamos a tan solo una semana para ese 12 del 12, ese telemaratón solidario. Y esta misma mañana, hoy jueves, se celebraba una rueda de prensa en el que se daba a conocer todos los datos, los gran detalles de la gran cita de ese 12 del 12, como decimos. La Sala García Sanabria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue escenario de esa rueda de prensa, como ven, en el que nuestro director Manuel Arti les explicaba todo lo que se está preparando ya. Por cierto, vuelve el embajador de los Reyes Magos, algo que contaba Lidia Arias, el embajador que estos días lanzaba un mensaje a los más pequeños. Queridos niños y niñas, queridas familias canarias, soy el embajador de sus majestades los Reyes Magos y quiero anunciarles que el próximo día 12 del 12 estaremos en Mercatenerife, escoltados por los bomberos, para recibir allí vuestras cartas. Desde las 11 de la mañana y junto a otros miles de niños que acudirán, pasaremos a gozar de una gran fiesta, el telemaratón. Vénganse con sus compañeros del cole, con su familia, con amigos, que vamos a pasar una gran fiesta. Ya decía el embajador de los Reyes Magos que va a estar bien escoltado ese día
con los bomberos de Tenerife, que también lanzaban este mensaje. Soy Alexis y pedimos la ayuda urgente para todas las familias, niños canarios y familias canarias que sobreviven con menos de 500 euros al mes, con productos no perecederos o de primera necesidad. Recuerda que puedes colaborar en los puntos de recogida el día 12 del 12 a las 12 en la telemaratón del Mercat Tenerife. Podrás entregar todos los productos. El 12 del 12 caminaremos juntos con la mente y el corazón puestos en los más de 40.000 canarios a los que vamos a ayudar. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Nos movilizaremos para celebrar que somos un pueblo generoso. Al escenario subirán los artistas que cantarán y compartirán su talento por aquellos que han perdido la esperanza. Vuelven los más pequeños con la ilusión de entregar su carta de Reyes al embajador y llevar regalos para que ningún niño de las islas se quede sin juguetes. El mundo verá cómo hombro a hombro, mano a mano, nuestra gente, colectivos y empresas descargarán alimentos, ropa y calzado para las familias que menos o nada tienen. Vuelve la fiesta, la alegría, la emoción de compartir Canarias. Juntos rendiremos homenaje a las ONGs y voluntarios por su labor humanitaria. Ellos llevarán a todos los rincones del archipiélago la generosidad de nuestro pueblo. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Telemaratón. El 12 del 12, a partir de las 11 de la mañana en el Mercat Tenerife, ese telemaratón solidario 2024 junto a los bancos de alimento. Por cierto, que además de ver en nuestra página web dónde están los puntos de recogida, pueden ir quien quiera desde las 11 de la mañana con su donación y hasta las 6 de la tarde al Mercat Tenerife. Vamos a cambiar de asunto porque tenemos más invitados en nuestros estudios aquí en Canarias al Día. El repaso nos visita el consejero para la transición ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata. Señor Zapata, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar esta noche en el programa. Esta semana conocimos que su consejería, el Gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Meteorología firmaban un convenio importante. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, yo adelantarte que es el primer convenio de estas características que firma la Agencia Estatal de Meteorología como una comunidad autónoma. Somos Canarias. Queremos liderar la información que trasladamos a nuestros ciudadanos, a los canarios y las canarias, para que estén lo más informada posible ante eventos meteorológicos adversos. Es verdad que es un convenio marco sobre el que colgarán diferentes acciones que llevaremos a cabo Consejería de Transición Ecológica, Consejería de Política Territorial y Emergencias y la AEMET, principalmente basado en eso, mejorar la información, mejorar la acción de esas diferentes alarmas y alertas que se evacúan por parte de la AEMET para tener mejor informada, al detalle y en todo momento a toda la sociedad canaria. O sea, que sea lo más nítido posible toda esa información que se pueda trasladar al ciudadano, ¿no? Absolutamente. Es un convenio en el que llevamos trabajando casi que durante el último año y medio, que hoy es una realidad. Lo digo porque es verdad que no viene a raíz de la Dana en Valencia, ni mucho menos, pero creo que viene, por supuesto, sí a mejorar pues esas situaciones tan complejas que hemos podido ver que han sufrido nuestros compatriotas valencianos ante una situación climatológica muy adversa y que esperamos en Canarias está lo más pertrechados posible. Y con el tema del cambio climático, esta mañana mismo leía un dato que publicaban, creo que los compañeros de Diario de Avisos, un estudio de la propia Universidad de La Laguna que habla de que el 70% del territorio de Canarias corre riesgo de sufrir aridez. Absolutamente, es un asunto terrible, complicado para el futuro próximo de las generaciones venideras. En un contexto de cambio climático, tanto el convenio de la AEMET como el que también
hemos firmado con la Universidad de La Laguna para que los científicos sigan estudiando esas predicciones a futuro de lo que podrá suceder en Canarias, y esos estudios pues nos muestran situaciones como la de la aridez. Cada vez sufrimos mayores periodos de sequía, más prolongados en el tiempo, y bueno, tenemos que estar preparados ante lo que nos viene, y nos preparamos con acciones climáticas de adaptación a ese cambio climático y, por supuesto, no dejando de lado ni mucho menos esas medidas de mitigación que tienen que ver principalmente con esa transición energética que también afrontamos desde la Consejería. Es que lo que viene es bastante serio, porque esta misma semana conocíamos que el Polo Norte puede llegar a perder el hielo, sobre todo el que está flotando ahí en el mar, dentro de 2 veranos, o sea, nada, muy poco tiempo. Y usted hace unos meses daba un dato, que en 10 años Canarias puede perder parte de sus playas por consecuencia del cambio climático. No lo que viene, en lo que ya estamos inmersos. Estamos viendo que en estos días, en casi mes de diciembre, hemos sufrido altas temperaturas, hemos sufrido periodos prolongados de polvo subsahariano, de calimas, que no estamos habitualmente acostumbrados. Ayer, durante la firma, en estos días durante la firma en La Laguna, en pleno mes de diciembre de este convenio con la universidad, altas temperaturas, un municipio que creo que en diciembre no estábamos habituados a tener temperaturas superiores a los 20 grados, y por tanto en lo que estamos inmersos es una situación compleja para lo que desde la Consejería tenemos la responsabilidad de adaptarnos cuanto antes a este cambio climático, y tenemos medidas claras, concisas, no solo de estudios como las que hemos anunciado con sendos convenios tanto de la EMET y de la Universidad de La Laguna, sino también con acciones claras para el presupuesto de 2025 de refugios climáticos o medidas para seguir dando pasos adelante en lo que es la transición energética, y creo que lo hemos hecho y lo hemos dejado claro también con esa nueva decreto ley de lucha contra el cambio climático, que lo que buscamos es agilizar plazos, reducir burocracia y facilitar que Canarias esté preparada para lo que ya estamos sufriendo, que es el cambio climático. Usted decía, este calor, estos episodios de calima, pues finales de noviembre, principios de diciembre, y es curioso después ver a mucha gente que se saca una foto en la playa diciendo qué suerte vivir aquí, ¿no? Con esta temperatura en este mes. No es una suerte el tener esta temperatura. No estamos todavía en el invierno, pero es que estamos a punto de entrar en el invierno. O sea, tenemos que ser más conscientes de lo que está pasando, del cambio climático. Va a ser este año 2024, se va a cerrar como el año más cálido de las series que tenemos registradas en Canarias. Por tanto, es una situación compleja para la que tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano, y por supuesto ser conscientes que cada persona es capaz de hacer mucho. Todos tenemos la posibilidad de mejorar esa lucha contra el cambio climático, y no solo por el incremento de las temperaturas, sino también por lo que sufrimos, como tú decías, en nuestras playas y nuestras costas, del incremento del nivel del mar. No solo la pérdida de playas, sino la afección que ya están sufriendo barrios completos, como puede ser el barrio de San Cristóbal en Gran Canaria, o cualquier barrio costero en el resto de nuestras Islas Canarias. Somos islas, y esas afecciones del cambio climático nos afectan más de lleno y nos golpean más duro. No sé si fue en mayo, abril, un temporal marítimo importante que afectó, lo acaba de decir, al barrio de San Cristóbal, y están ahí todavía los vecinos esperando porque se les termine las obras, bueno, se les reanude, pues se quedaron paralizadas. También creo que en la localidad de La Mareta, en el sur de Tenerife, Narico, también afectó mucho. O sea, ahí lo estamos viendo, el oleaje cada vez va a ser más potente. A principios de verano el Parlamento convalidaba la modificación de la Ley de Cambio Climático. ¿En qué situación nos encontramos con esta ley, señor consejero? Bueno, nosotros teníamos claro, lo dijimos, antes de tomar posesión y durante la campaña electoral, mi partido fue el único que votó en contra de la anterior ley de cambio climático, porque entendíamos que era una ley que no aportaba, que ralentizaba esas medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, y que era una ley prominentemente ideológica. Y por tanto, en base a coherencia política, decidimos dar un paso adelante y en menos
de un año modificamos vía decreto ley esa ley de cambio climático y transición energética, también porque ya en la comisión mixta Estado-Canarias establecida desde el Estado nos decían que esa ley aprobada antes del final de la legislatura pasada tenía 11 artículos que tenían incluso visos de inconstitucionalidad. Por tanto, nos pusimos manos a la obra y en menos de un año modificamos una ley y tenemos ahora mismo sobre la mesa una ley menos burocrática que facilita más la aplicación de esas medidas de adaptación y también que facilita que la penetración de energías renovables en Canarias pueda ser mucho más sencilla, que podamos dar ese salto a las energías renovables de manera más simple de la que planteaba la anterior ley. Así nos lo indicaban, por supuesto, las diferentes patronales de renovables en Canarias y nos pusimos manos a la obra, a coger el toro por los cuernos para que podamos dar pasos al frente. Nos hemos encontrado en Canarias donde hay apenas una penetración de un 19,4% de energías renovables, cuando el PNIEC, el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima para el año 2030, establece que Canarias debe estar ya por encima del 50%. Va a ser muy difícil de alcanzar, pero sí queríamos poner todo lo que esté en nuestra mano para dar ese salto cualitativo también en la penetración de renovables. Y acciones como las soluciones de acción climática, donde cualquier municipio, cualquier cabildo que necesite tomar medidas urgentes en cuanto a planeamiento para proteger a la sociedad frente al cambio climático por incrementos de temperaturas, por incremento del nivel del mar, pueda ser mucho más rápido de lo que era hasta ahora, también está incluido en esa ley. También hemos incluido que la sociedad participe de los proyectos de renovables. Nos hemos encontrado situaciones de rechazo, pues en muchos casos a la instalación de parques de energía fotovoltaica o eólica, y lo que queremos es que esos parques dejen fondos, que dejen su impronta y que también puedan ser participados por la ciudadanía canaria. Tenemos un decreto en el que hasta el 20% de esos futuros parques de renovables podrán ser participados por ciudadanía canaria, implicándolos, sabiendo en qué lugar sí, en qué lugar no, de la mano también de los cabildos insulares, que hemos establecido también esas zonas de aceleración de renovables. No podemos llegar y que queramos instalar un parque de renovables y que encontramos la oposición de las administraciones insulares. Por tanto, tenemos que implicarlas también, no solo a la sociedad, sino a las propias administraciones insulares y locales en cada una de las medidas que tomemos. Por tanto, una ley que nos va a facilitar y a dar ese paso cualitativo en cuanto a medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en Canarias. Es decir, van a explicar, van a hacer una labor pedagógica para entender por qué se hace esto y no se hace lo otro, y también reducir la dichosa burocracia y acortar los plazos a la hora de llevar a cabo distintos procesos que quieran hacer cabildos o ayuntamientos, ¿no? Son dos aspectos claves que tiene la ley. Primero, hacer partícipes a la sociedad de cada uno de los proyectos que salgan adelante con este decreto de participación ciudadana en los proyectos de renovables. Cada proyecto de renovables que salga en Canarias tiene que tener una participación pública real, no que la publiquemos en el boletín de turno, sino que esos proyectos vayan a presentarse al municipio en cuestión, a la isla en cuestión, y que los ciudadanos que quieran participar de esos proyectos, que el desarrollo posterior y los beneficios que den esos proyectos también se queden en cada uno de esos municipios, en cada una de esas islas, que no tengamos que escuchar más que la ciudadanía diga: a mí este proyecto de renovables en la puerta cercano a mi casa no me reporta nada. No, porque no va a ser así a partir de ahora. Y también hemos incluido un plan formativo verde en este decreto ley de lucha contra el cambio climático y energía, un plan formativo verde que permita que la sociedad también se adapte y pueda aprovecharse de este salto a las renovables, de este salto a la transición ecológica, y que estemos formados para las nuevas ofertas laborales que puedan salir gracias a esta apuesta que hacemos por parte del Gobierno de Canarias. Otro asunto, señor Zapata, porque hace pocos días usted daba un dato que cuando uno lo leía y lo escuchaba enfadaba, porque 50 millones de euros, ese es el dato, esa es la cifra, y es la cantidad que Canarias va a tener que devolver ante las sanciones millonarias que se habían impuesto a las compañías eléctricas responsables de los ceros energéticos en las islas desde el año 2018. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Realmente son más de 49 millones de euros que, sumados a los intereses desde el tiempo que esas compañías sancionadas en su momento pagaron, hay que devolverle intereses. Por tanto, al final va a sumar más de 50 millones de euros, o sea, que tendrá que devolver casi 50, de las arcas públicas. 50. Tiene que ver con 6 sanciones por 5 ceros energéticos, 1 en la isla de La Palma,
4 en la isla de Tenerife durante los años 18, 19 y 20, y tiene que ver porque los trámites administrativos que se llevaron a cabo sancionadores por parte del Gobierno de Canarias no tuvieron en cuenta la ley canaria eléctrica, sino la ley estatal, que establecía la ley estatal 18 meses para el trámite de esos expedientes sancionadores, y realmente la ley canaria establecía 3 meses. Esas empresas sancionadas se fueron al trámite judicial, denunciaron al Gobierno de Canarias porque entendían que el trámite no estaba bien llevado a cabo, y el juez, la jueza, le ha dado la razón. De esos expedientes, 3 dejaron caducar durante la legislatura pasada, por lo que no podemos hacer absolutamente nada, y otros 3 hemos iniciado de nuevo. Por tanto, eso no quiere decir que no tengamos que devolver los más de 50 millones, sino que hemos iniciado unas nuevas sanciones porque estábamos dentro del plazo de que no se hayan caducado, y no solo eso, sino que a los 5 meses de entrar a gobernar este gobierno, este consejero de Transición Ecológica llevó al Parlamento de Canarias la modificación de la Ley Energética de Canarias para modificar esos trámites sancionadores y pasarlo desde los 3 a los 18 meses y unirlos a, digamos, igualarlo a la ley estatal. Por tanto, podemos hablar que el cero energético que sufrimos el pasado julio del año 23 en la isla de La Gomera, ya ese expediente sancionador se tramitará con 18 meses. Tendremos tiempo suficiente para que quien la hizo la pague, si realmente así se concluye, y por tanto que seamos razonables y consecuentes con cada una de las decisiones que tomamos. Nosotros no vamos a anunciar a bombo y platillo sanciones millonarias como hizo el anterior gobierno, que al final, a la postre, se ha visto que las Canarias van a tener que devolver con intereses. Y aquí la justicia, tengo una duda, ¿ha ido lenta? Quiero decir, esto se produjo, los ceros energéticos, en el 18, en el 19 y en el 20. Estamos en 2024. Esto que ahora hay que devolver, si la justicia hubiera ido más rápida, ¿tendría que haberse devuelto antes? Nosotros entendemos que, en honor a la verdad, hay una responsabilidad tanto del anterior gobierno por dejar caducar esos expedientes y por no modificar, como hicimos nosotros en apenas 5 meses, esa ley del sector eléctrico canario, y pasar la temporalidad para tramitar un expediente sancionador de los 3 meses que tenía a los 18. También lo podían haber hecho antes, pero la realidad también es que entendemos que ha habido una demora también de los juzgados, en este caso, para las diferentes informaciones, para los diferentes trámites que llevan a cabo. Nada más allá de la realidad es que hoy los canarios tienen que devolver, vuelvo a decir, más de 50 millones de euros de sanciones que habíamos cobrado y que en este momento tenemos que sacar de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para devolver. Ya se verá si esos nuevos expedientes, 3 de los 6 que reiniciamos, podremos concluirlos de manera satisfactoria, digamos, volver a reclamar cuantías que podamos recuperar de esos 50 millones de euros o no, y que también le adelanto que serán las mismas cantidades o podrán ser distintas en base a cómo se tramiten en este momento los nuevos expedientes sancionadores. Cuando hacemos la declaración de la renta y no sale a pagar, nos deja Hacienda fraccionarlo, ¿no? Por lo menos de 2 veces. No sé si estos más de 50 millones también les permiten a ustedes fraccionarlo. Nosotros tenemos que pagar, hacer esa devolución antes de febrero del año 25. Es lo que eso se va a sacar de los presupuestos del 2025. Eso es lo que establece la actual sentencia. Y todo esto ocurre con Canarias en una situación de emergencia energética. Sí, llegamos al gobierno y en menos de un mes tuvimos que sufrir un cero energético en la isla de La Gomera. Los gomeros estuvieron 3 días sin luz eléctrica, sin energía. Y ahí es cuando somos realmente conscientes de la situación en que estamos. Canarias, vimos que la Consejería tenía puesto a disposición del operador del sistema, en este caso de red eléctrica, desde el año 21, déficit de generación del sistema, sobre todo en 3 islas, en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, que también ya nos indicaba la obsolescencia de los diferentes centrales de generación en el resto de islas y, por tanto, que esta casa era un desastre en lo que se refiere a la generación eléctrica en Canarias. Nos pusimos manos a la obra sin complejos. Declaramos esa emergencia energética, hemos conseguido el compromiso del Gobierno de España y no se nos caen los anillos por reconocerlo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, con una inversión en Canarias de más de 300 millones
millones de euros para tomar medidas de emergencia en esas 3 islas para el instalar de grupos de generación eléctrica en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Estamos avanzando en eso. Hemos conseguido también que por fin, después de 13 años, se convoque el concurso de renovación de las centrales energéticas, de las centrales de generación energética en Canarias, centrales que en algunos casos los grupos de generación tienen más de 50 años, digo bien, más de 50 años, y estamos en un claro riesgo de poder volver a sufrir ceros energéticos en alguna de las islas. Por tanto, tenemos que ponernos a trabajar, dejar la ideología a un lado, dejar los anuncios grandilocuentes con bombo y platillo también a un lado, que es lo que no tenía acostumbrado. Yo creo que eso es lo que quieren los ciudadanos, que da igual el color político que sea, si en un gobierno está un color y en otro está otro partido, que lleguen a acuerdo, porque al final hay que trabajar para los ciudadanos. Y es lo que hemos hecho desde el primer minuto. Es verdad que estamos acostumbrados a un gobierno de Canarias que, a pesar de ser del mismo color político del gobierno de España, solo peleaba, litigiaba y tenía un sentimiento bélico con el ministerio, y hemos encontrado ahora mismo la búsqueda de acuerdos, entendimiento, y lo hemos encontrado porque se han ido dando soluciones, y espero que cuando termine esta legislatura podamos dejar una Canarias mejor, mucho mejor de la que nos hemos encontrado en materia medioambiental y también en materia energética. La gente nos está viendo, lo va a apuntar de aquí a 2027 a ver qué trabajo van a hacer, ¿no? Cada 4 años pasamos un examen, y ese examen espero que lleguemos lo mejor preparado posible, y estoy seguro que así va a ser. Y no quiero terminar esta entrevista sin recordar algo, porque su antecesor, el consejero José Antonio Balbuena, la pasada legislatura estuvo a punto de sacar adelante el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, el famoso PRUC, que se prorrogó tanto debido a la cantidad de alegaciones que recibía, y eso al final cambió el gobierno y se quedó en ese caso en una gaveta. ¿Cómo está en este caso ese plan? ¿En qué trabaja la consejería? Durante este año y medio, el uso y gestión de los parques nacionales es uno de los asuntos que nos preocupan también. El exceso de carga en algunos parques es lo que también hemos tratado en esas recientes mesas de trabajo para el reto demográfico que creo acertadamente convocó el presidente de Canarias, donde la consejería ha liderado una de esas comisiones y donde se ha tratado esos asuntos, sobre todo en espacios naturales y en parques nacionales. En lo que se refiere a los planes de uso y gestión, y concretamente el del Teide, hemos tenido más de una decena de encuentros de trabajo con el Cabildo del Teide, con el Cabildo de Tenerife, para el Parque del Teide, y está listo para ser aprobado, y la realidad es que llevamos esperando desde el pasado mes de agosto para que el Cabildo pueda convocar esa comisión donde se trate ese PRUC, donde hemos llegado a acuerdos claros, concisos, que nos permite seguir avanzando en poder disfrutar y poder proteger una de nuestras joyas de la corona, junto al Garajonay y la caldera de Taburiente, y lo que espero es que cuanto antes se convoque ese Consejo del Parque Nacional del Teide para que se pueda debatir y cuanto antes pueda aprobarse ese PRUC del Teide. ¿Y cuando se apruebe lo volverán a poner a exposición pública para recibir más alegaciones, o ya se aprobará con lo que han recibido? El procedimiento de alegaciones ya finalizó, y por tanto ahora lo que ponemos sobre la mesa es las alegaciones que se aceptaron, todas y cada una de ellas respondidas, las que se aceptaron y las que no, y mejorado ese texto con cada una de las aportaciones es lo que se tramita y se expone para aprobación de este comité, que espero pueda ser convocado por parte del Cabildo de Tenerife a la mayor brevedad posible. Esperemos que sí, esperemos que sea lo antes posible. Bueno, yo creo que es de valorar también las diferentes medidas que han sacado desde el Cabildo en cuanto a los accesos al pico, los posibles cobros en algunos espacios naturales de esta isla, y creo que esa es la línea de trabajo que hemos marcado también en estas comisiones de reto demográfico. Y sobre todo la limitación del número de personas para acceder al pico del Teide, y sobre todo el material, ¿no? El equipaje. Muy importante. Dicho, son muy importantes. Señor Hernández Zapata, Mariano, consejero para la transición ecológica del Gobierno de Canarias, gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Hacemos una pausa para la publicidad, enseguida les contamos más cosas aquí en Canarias al Día, el repaso en la autonómica de las Islas Canarias. Hasta ahora.
Bueno, pues después de este corte publicitario seguimos en Canarias al Día, el repaso, la autonómica de las Islas Canarias, y ustedes han visto ahora cuando tenemos este plano general que hay otro invitado aquí sentado en nuestro plató. Yo creo que el hombre es muy buen amigo de esta casa, con lo cual yo creo que me va a permitir que diga que es el hombre con el cargo más largo que existe. Carlos Sabina, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ariel? Porque es que ahora eres nuevo director de Innovación y Digitalización de la Confederación Nacional de Asociaciones de Comercio de Cascos Históricos en España. Casi me aficio al decirlo todo seguido. ¿Qué supone este nombramiento, Carlos? Y antes que nada, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, un poco para poner en contexto, yo llego a este cargo a través de la Asociación Zona Centros de Santa Cruz de Tenerife, que está englobada dentro de la Confederación de la COCAI, que es el nombre que acabas de comentar, que viene a ser las 49, casi 50 ciudades, próximamente seremos 50, ciudades que están de zonas comerciales abiertas implantadas en cascos históricos. O sea, no dejamos de ser una gran superficie comercial dentro de los cascos históricos. Entonces, esa confederación, pues, en la que Canarias está representada por La Laguna, por Santa Cruz, por Fuerteventura, por La Gomera, por La Palma y en este caso por Tenerife, pues en ese congreso celebrado el pasado mes de octubre en Valencia, pues estiman mi nombramiento como director de Innovación y Digitalización de los Comercios. Es que dice la Confederación con este nombramiento, el de Carlos Sabina, que se pretende dotar a las organizaciones o a la organización de la experiencia necesaria para afrontar nuevos retos. ¿Y cuáles son los nuevos retos a los que se tiene que enfrentar y se fija ya la Confederación? Obviamente, a todos no se nos escapa que el pequeño comercio de alguna manera hay que ayudarlo porque si no está destinado a desaparecer, ¿no? Entonces, en esta primera fase estamos en esa fase de diagnóstico para ver en qué punto se encuentra cada comercio de cada asociación y sobre todo ayudarlos a salvar la brecha digital. O sea, tenemos que, y es un poco de los compromisos a los que yo me he comprometido, oye, tenemos que primero hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo se encuentran esas superficies comerciales, cómo se encuentra el pequeño comercio y a posteriori dotarle de herramientas digitales, porque está claro que hay que digitalizarse porque si no el comercio está destinado a desaparecer, pues esa será una segunda fase. Entonces, que un poco mi compromiso y mi labor durante este tiempo pues será un poco ir de la mano con ellos, también seré el representante en este aspecto pues cara a las administraciones y posibles reuniones que se puedan tener y también ayudarlos a lograr subvenciones que puedan ser objeto de su competencia. Obviamente, cuando hablamos de superficies de áreas comerciales, de pequeños comercios, a todos no se nos escapa que ellos tienen el personal humano que tienen. Entonces nosotros tenemos que dotarles a ellos y ayudarlos pues, a conseguir subvenciones como puede ser el kit digital, como puede ser subvenciones de dinamización para nueva tecnología, o sea, todo lo que tenga que ver con el pequeño comercio y toda esa ayuda que se pueda prestar es la que voy a ayudar. Y sobre todo porque la gran competencia de estos espacios comerciales abiertos en los cascos históricos son las grandes superficies. El trabajo que hacen estos espacios abiertos no sé si es el doble, el triple para atraer a toda la gente, ¿no? La verdad es que hay que hacer un esfuerzo, pero también no nos podemos olvidar que un área comercial al aire libre, como puede ser la de Santa Cruz, la de Laguna, como puede ser cualquiera de las que he nombrado, el efecto llamada ya lo tienes. O sea, ahora mismo si nos centramos, por ejemplo, en Santa Cruz, podemos disfrutar de, yo creo que en el tema de cruceristas vamos camino de batir el récord de cruceristas. Y en todas esas calles, como es zona centro, existen comercios. Lo que tenemos que lograr es que esos cruceristas y esas personas que vayan a Santa Cruz conozcan el pequeño comercio. Por eso, repito, que tenemos que dotarlos de herramientas. O sea, creo que el efecto llamadas existe. Lo que tenemos que hacer es que esas personas entren al comercio. En una de las reuniones que mantuvimos hace 2 meses con la secretaria de Estado de Comercio en Madrid, ella, una de las preocupaciones que mostraba era, pues, por ejemplo, el relevo generacional. O sea, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones cuando desaparezca? O sea, la misma preocupación que tienen en el sector de la agricultura la tienen también en el comercio. Sí, el relevo generacional. ¿Por qué? Porque ellos, al final, ellos tienen sus estudios y entienden que, claro, cuando esta generación deje de prestar el servicio del pequeño comercio, no tienen garantías de que la nueva generación pueda asumir este reto o esta trayectoria, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando, decir, oye, nosotros tenemos que conseguir
por un lado, el relevo generacional, por un lado, digitalizar los comercios. O sea, que no puede ser el motivo de un cierre de un comercio no puede ser una brecha digital. Es verdad que podemos perfectamente convivir con las grandes superficies y con las grandes franquicias, pero no podemos olvidar el pequeño comercio, el comercio de cercanía. El comercio que yo creo que uno de los valores que diferencia es el trato. Yo creo que el trato exquisito, esa preocupación, ese conocerte nada más entrar, yo creo que eso tenemos que cuidarlo. Y es un poco los retos que nos hemos marcado porque si miramos hacia alrededor, nosotros tenemos en la COCAI la posibilidad de tener 47 grandes superficies comerciales, porque son 47 áreas comerciales al aire libre, donde se puede combinar restauración, donde se puede combinar comercio, donde se puede incluso combinar cultura, porque todas estas áreas comerciales están vestidas de la manera que convive todo. O sea, obviamente de la mano del ayuntamiento en cuestión, lo que tenemos que poner en alza no es solo comprar en el pequeño comercio, es disfrutar de una zona comercial que es ocio, que es restauración, que es cultura, que es sus calles. Eso yo creo que, y sobre todo se ha visto después del COVID, que ya no es la compra en sí. Tenemos que vender la experiencia de comprar en una superficie comercial que puedas disfrutar, pequeños, grandes y no tan grandes, de unas compras satisfactorias. De ahí el trabajo tan importante que están haciendo todas las asociaciones de comerciantes de Canarias, porque hablabas de los cruceristas, cruceros que llegan pues al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, a Puerto del Rosario en Fuerteventura, a Recife en Lanzarote, en Santa Cruz de la Palma igual, en Santa Cruz de Tenerife. Pues lo que hay que conseguir es que el que llega, el que arriba, no se vaya a otro sitio, sino que se quede, visite y sobre todo, lo más importante, que compre en el centro de la ciudad. Esta mañana mantuve una reunión con algunos de los asociados del centro, comentándoles un poco, pues, porque al final yo creo que el mejor termómetro de compras y de cómo está una ciudad son los propios comerciantes que te cuentan, ¿no? Y uno de ellos me comentaba que noviembre había sido muy bueno, que incluso sus ventas estaban por encima de lo que habían previsto, pero sobre todo apoyado en el sector de los cruceros. Entonces, siempre hemos dicho que Santa Cruz es puerto de entrada para miles de cruceristas. Pues tenemos que buscar la fórmula, igual que pasa en Santa Cruz, igual que pasará en otras ciudades de España, donde esos cruceristas tengan una buena experiencia de compra y donde se lleven un grado alto de satisfacción y que conozcan el pequeño comercio. O sea, creo que es fundamental hacerlos llegar a ellos y que puedan descubrirlo. Yo no sé si sirve o ayuda que haya un Ministerio de Transformación Digital. No sé si este ministerio trabaja con la Secretaría de Comercio, con el Ministerio de Consumo. A ver, cuando hablabas de la digitalización del propio comercio. De hecho, la Secretaría de Estado, una de las cosas que nos comentó fue, oye, díganme cómo puedo dotar al pequeño comercio de herramientas digitales. Porque, por ejemplo, ahora a nadie se nos escapa que viene un elefante como es la inteligencia artificial. O sea, nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, podemos estar de acuerdo o no, pero la inteligencia artificial es un elefante que viene para quedarse. Entonces, en esas mesas de debate que hemos mantenido, está claro que la inteligencia artificial, igual que la están aplicando las grandes superficies y las grandes marcas, de alguna manera tendrá que aplicarlo al pequeño comercio. Y tendremos que buscar la fórmula, porque yo a lo mejor me pongo en el lugar de un comercio que tiene que abrir todos los días, de 2 o 3 empleados, donde su preocupación es abrir, cerrar los gastos, las compras. Si encima tenemos que sumarle herramientas digitales, tenemos que sumarle inteligencia artificial. Si no buscamos la forma de ayudarlo, pues llegará un momento en el que va a ser muy complicado que pueda estar a la altura de lo que a lo mejor la competencia le pide, ¿no? Entonces, ahí estamos en esa búsqueda de herramientas, por eso decía al principio y reitero, herramientas digitales que sean eficientes para el pequeño comercio, que ayuden al pequeño comercio. Obviamente podemos convivir con grandes superficies, perfecto, pero lo que no podemos es abandonar al pequeño comercio y no darle la posibilidad. He hablado del kit digital, hay líneas de subvenciones que desde el Gobierno canario se han hecho para ayudarlos, para posicionarlos, pues para una cosa tan básica que parece básica y a veces no lo es, como es un tema de escaparate, un tema de posicionamiento en una red social. Todas esas pequeñas cosas que a lo mejor para muchos de nosotros puede ser básico, pues para ellos a lo mejor no lo es. Entonces lo que no podemos es un poco no atender esa demanda. Entonces es verdad que también por medio de FAUCA también se ha hecho una especie de diagnóstico de cómo se encuentra el comercio de medianía y cómo se encuentra el pequeño comercio, y en función de ese estudio al que hemos podido acceder, buscar fórmulas para atender esa demanda y para atender esa brecha digital.
Estaremos muy atentos. Vamos a hablar mucho de comercio en los próximos días porque tenemos ya esa campaña navideña que no sé si son optimistas este año, más que el año pasado. Yo es que soy optimista por naturaleza. Por naturaleza, pues tú eres como yo. Entonces yo preveo que va a ser unas Navidades. Lo que pasa que esta semana hablaban un tema del Black Friday. Es verdad que, por ejemplo, el Black Friday ya no se ha convertido en el Black Friday, sino ya es la semana. Sí. O sea, con lo cual yo creo que hay que esperar a las cifras totales para verlo, ¿no? Pero así hablando por cercanía, veo Santa Cruz y veo La Laguna y yo veo movimiento en las tiendas y veo que la gente sigue apostando por comprar en el comercio, en el pequeño comercio. Yo creo que las cifras van a ser buenas y que vamos a tener un cierre del año, por lo menos creo yo, importante. Lo estamos viendo en Santa Cruz, La Laguna, en muchas ciudades del archipiélago, las grandes capitales, en Las Palmas de Gran Canaria también vemos ese movimiento de gente y por lo menos por lo que se ve, los comerciantes están, como tú, se muestran optimistas de cara a esta fecha. Carlos Sabina, gracias. Vamos a seguir hablando. Un placer y gracias por estar esta noche aquí. Un placer compartir un ratito contigo. Hasta la próxima, que nos veremos mucho. Vamos a continuar con más cosas porque apunten esta fecha, es el próximo 23 de diciembre. Puede haber una huelga indefinida en el sector del transporte en Canarias. Las centrales sindicales UGT y comisiones obreras convocaban hace varias semanas un calendario de huelga para los días 28 y 29 de noviembre. El día de hoy, que ha sido desconvocada, se mantiene el del 9 de diciembre y además piden que se actualice el convenio y reclaman una jubilación anticipada. Hablamos de transporte público, turístico y escolar. Las movilizaciones de estos días tienen como objetivo que el gobierno modifique la edad legal de jubilación. Históricamente, no es de ahora, de toda la vida, viene solicitando el que se adelante la edad de jubilación en este sector, motivado por el alto desgaste físico que los conductores sufren a lo largo de su vida y que a partir de una edad aproximada de 60 años pues ya les repercute en su salud y dificulta mucho el ejercicio de la profesión. Coincidiendo con esta normativa, con esta modificación legal que digo, pues se han empezado a movilizar y a tratar de impulsar el que se modifique la edad de jubilación. La normativa establece que para que el gobierno pueda iniciar los trámites de modificar la edad de jubilación se requiere un acuerdo previo a nivel nacional entre las organizaciones empresariales y las centrales sindicales, es decir, entre empresarios y trabajadores. Y si esto no se produce, el gobierno no puede iniciar la modificación legal. Y algo más antes de irnos a publicidad, porque el Cabildo de la isla de La Gomera exponía estos días los avances en materia de sostenibilidad que ha venido desarrollando en los últimos años. Lo hacía en el marco de la Feria Internacional Canagua y Energía, que reunió en Gran Canaria expertos y profesionales de todo el mundo vinculados con los nuevos modelos de generación, de inversión y también de promoción dentro del binomio agua y energía. El vicepresidente del Cabildo de La Gomera explicaba lo que para la isla colombina suponía participar en un evento como este. Pues obviamente trabajando en una batería de medios energéticos como son los aerogeneradores que, como bien saben, hace ya año y pico, 2 años que están instalados en La Gomera, 5 aerogeneradores que dan más del consumo de la energía insular y que ahora mismo está esa energía, digamos, sobrante, excedente, pero que se va a aprovechar cuando ya en los primeros meses de 2025 esté conectado, que esa también es una macroobra del Estado de red eléctrica. Cuando esté conectado ese cable submarino con Tenerife, pues intercambiaremos energía, balanceando el sistema y aportando desde La Gomera esa sostenibilidad energética al territorio archipelágico, ¿no? al archipiélago de Canarias. Hacemos una pausa para la publicidad. Nos quedan un par de asuntos más que contarles aquí en Canarias al Día, el repaso. Hasta ahora, Míreme Canarias. Seguimos en Canarias al Día, el repaso. Vamos ahora a hablar, porque nos metemos ya en la Agenda Canarias 2030.
este espacio que tenemos gracias al Gobierno de Canarias. La verdad que cada semana vamos conociendo diferentes aspectos de esta Agenda Canaria 2030. Vamos a saludar ahora al profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rubén Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Rubén Paz, perdón. Rubén Paz, sí, le cambié el apellido, Rubén Paz. Dígame una cosa, porque vamos a hablar hoy de sostenibilidad económica para que la gente lo pueda entender. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, se trata de buscar propuestas que permitan que económicamente sean sostenibles en el tiempo, que se mantengan, ¿no? Es decir, que es una propuesta que en el fondo no solo afecta a la sostenibilidad económica como tal, sino también a la sostenibilidad ambiental, sobre todo. Usted llegó a liderar el grupo de pilotaje de sostenibilidad económica. ¿Cómo fue esa exposición de ideas que se realizó? Bien, pues bueno, en este caso la Universidad de Las Palmas lideraba este grupo de pilotaje y me tocó a mí un poco hacer las labores de coordinación. Y bueno, simplemente cronológicamente lo que hicimos fue en un principio plantear ideas, inquietudes, experiencias previas, y a partir de esa tormenta de ideas, por así decirlo, se fue gestando la propuesta final, ¿no? Entonces, podríamos decir que todo esto viene de ideas y experiencias previas que ya tenían los expertos que han participado en este grupo de pilotaje. Nosotros en este espacio de la Agenda Canaria 2030, cada semana hemos ido hablando, bueno, pues conociendo lo que es la Agenda Canaria 2030, hablando de medio ambiente, del planeta, hablando de sostenibilidad, en este caso social, de las personas. Y cuando hablamos de sostenibilidad económica, ¿de qué forma se puede traducir para que, bueno, pues que beneficie o la gente se vea ayudada por parte de este aspecto, señor Paz? Bueno, pues sostenibilidad económica, en este caso, como decía antes, la idea es proponer ideas que potencien esa sostenibilidad, es decir, que se pueda mantener una propuesta en el tiempo económicamente y como decía también que integren, en este caso hemos hecho un esfuerzo especial por tratar de integrar los diferentes sectores productivos, es decir, los distintos sectores, por así decirlo, ¿no? Está el sector primario, también el sector productivo, el sector turístico. Entonces, la idea va en esa línea, en intentar que haya una propuesta que toque todos esos sectores y que se potencien unos a otros. ¿Y de qué forma podemos verlo nosotros los ciudadanos? Por ejemplo, el sector primario, el sector turístico, que es lo que usted ha dicho, que póngame un ejemplo de posibles ideas. Vale, bueno, si quiere puedo explicar de qué va el proyecto en general. Precisamente, cuando se hizo esa tormenta de ideas que comentaba, vimos que casi todas las ideas más importantes o las que le veíamos más cabida giraban en torno a los residuos de materia orgánica. Entonces, para abordar esa problemática que existe, ¿no? Que se generan muchísimos residuos anualmente, según nuestras estimaciones, más de 850.000 toneladas, la propuesta la basamos en 3 medidas y una de ellas precisamente es lo que estábamos comentando de sinergias entre el sector turístico y el primario. En este caso, la idea que hemos planteado es potenciar una propuesta que ya comenzó a Saga y a ese hotel hace unos 2 años aproximadamente y que consiste básicamente en coger restos de residuos de materia orgánica de los hoteles, de peladuras de frutas, de hortalizas, etcétera, y también de podas de jardines, y coger esos residuos para hacer compost de calidad. De manera que ese compost de calidad al final se revierte en un producto que usarían los agricultores locales para a su vez generar nuevos productos hortofrutícolas que vuelven a los hoteles. Entonces ahí se está generando una economía circular en torno, bueno, que integra, por así decirlo, al sector turístico y también al sector hotelero. Entonces, bueno, una de las medidas que hemos planteado precisamente es. Qué bueno. ¿Y eso qué resultado ha dado? ¿Qué les han dicho, por ejemplo, el sector turístico, la planta hotelera y sobre todo el sector de la agricultura? Vale, bueno, aquí tengo que matizar un detalle, ¿no? Que es que
Esto es simplemente una propuesta de proyecto que todavía no se ha materializado, pero como se basa en experiencias previas, pues me consta que cuando trabajamos con esta propuesta, me consta que había datos de más de 1.000 toneladas de residuos que se habían gestionado en esa iniciativa de Asaga y ese hotel, y que había derivado en más de 350 toneladas de compost de calidad. Entonces no sé actualmente cómo está la situación, pero sí sé que ya en el momento en el que preparamos esta propuesta, que fue de febrero a julio más o menos de este año, ya se había movido una cantidad importante de residuos de materia orgánica y se había generado ese producto, ¿no?, de compost de calidad que habrá revertido en los agricultores. Señor Paz, yo me imagino que toda esta serie de propuestas, esta serie de ideas, no deben quedarse ahí en un papel, sino que al final se traduzca en algo material que le llegue a la gente y que lo vea, no que sepa, pues se está haciendo esto y ya está, sino que realmente vea un resultado, ¿no? Efectivamente. Bueno, el primer paso sería, como la intención del Gobierno de Canarias, si no me equivoco, es financiar estos proyectos, y nosotros de momento lo que hemos hecho es hacer una propuesta de cómo creemos que podríamos abordar esa problemática que han puesto sobre la mesa, que, insisto, la verdad es que el Gobierno de Canarias nos puso, por así decirlo, una hoja en blanco, ¿no? Es decir, libertad total para abordar una cosa concreta, que era sostenibilidad económica, y concretamente, por así decirlo, la única condición que nos pusieron es promoción de la economía circular para incentivar la diversificación del tejido productivo canario. Entonces nosotros, a partir de esa frase y con esa tormenta de ideas, hicimos esta propuesta. Esa propuesta solo es una propuesta que no se ha materializado, pero esperemos que en un futuro próximo se materialice y ya se vean resultados que impulsen esas experiencias previas en las que ya se ha trabajado algo, ¿vale? Si quieres puedo comentar. Comenté ya hemos hablado de una medida, pero hay dos medidas que hacen que la propuesta sea más integradora para abordar esa gran problemática de los residuos orgánicos. Entonces, no sé si quiere que explique. Sí, por supuesto. Aprovecha que tienen el micrófono y nuestro altavoz, que es el programa en Mírame Canarias. Bien, las otras dos medidas, como decía, la primera es esa de intentar crear compost de calidad a partir de residuos de los hoteles. Tenemos la experiencia previa ya de Asaga y ese hotel. La segunda medida consiste en también tratar de aprovechar residuos orgánicos, también de restauración, pero aquellos que no sean válidos para un compost de calidad. Estamos hablando de fracciones orgánicas, el FORSU, fracciones orgánicas de residuos sólidos urbanos, pues tratar de darle una valorización energética, es decir, hacer principalmente biogás que después repercutiría en la industria energética y tendríamos más autonomía, ¿no? En esta línea concreta, recientemente en Narinaga se está empezando a fabricar una planta, una propuesta empresarial, con lo cual podría ser un buen momento para intentar buscar alianzas público-privadas, ¿no? Y la otra medida, es la tercera pata que siempre digo yo en esta propuesta, es tratar de aprovechar ciertos residuos más concretos, en este caso borras de café y raquis de café, de platanera, ahora lo explico, para crear ciertos bioproductos. Entonces, con respecto a las borras de café, es un residuo muy importante y hay muchísimas aplicaciones. Entonces, esto viene a raíz de las experiencias previas del grupo de agricultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya ha estado trabajando en esta línea, y hay potencial para aprovecharlo en alimentación humana, animal, etcétera, ¿no? Entonces, queremos indagar esa vía en esta propuesta. Y también lo que decía anteriormente de raquis de platanera, en el grupo de investigación y fabricación integrada y avanzada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos una amplia experiencia en el aprovechamiento de fibra de platanera que se extrae del tallo, del tronco de la platanera. Ahora lo que proponemos es centrarnos en el raquis, que es el tallo central que está en la piña de plátano, y que es un residuo que tiene la ventaja de que ya está centralizado en las cooperativas. Entonces, eso es un residuo que en algunas islas es un problema, principalmente en La Palma y en Gran Canaria, y es un recurso que no se aprovecha actualmente. Entonces,
queremos ver en qué productos se podría aplicar a nivel local para que ese residuo se convierta en una materia prima que se pueda transformar y darle salida dentro de las islas, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos trabajando con la obtención de fibra de platanera de esa parte de la planta y la estamos integrando en un proyecto concreto en plásticos de tapones reciclados. Es decir, que son un ejemplo solo. Entonces, la idea es ir un paso más allá e implementar una planta piloto para la extracción de esa fibra del raqui y buscarle aplicaciones en nuestro entorno. Pues voy a apuntar todas esas baterías de ideas que usted nos ha dicho, sobre todo para que cuando se materialice volver a tenerlo en nuestro programa, porque va a ser muy interesante. Le agradezco este momento que ha tenido, señor Paz, Rubén Paz, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Un placer. Y hasta aquí una semana más, la Agenda Canaria 2030. Y nos queda un invitado más esta noche. Es el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, también consejero de Turismo, Lope Afonso. Señor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, francamente bien. En un momento ya, como todo el mundo, con las miras puestas en el final del año, pero también contento de ver cómo va la evolución de las cosas, de algunas que van razonablemente bien y otras que sabemos que hay que ir mejorando. Y en una semana nos vemos en el Merca Tenerife por ese telemaratón. Hoy ha sido la rueda de prensa hasta mañana. Usted también ha participado por ahí. Me imagino que también el trabajo por parte del Cabildo es importante para esa cita, ¿no? Desde luego, son de esas cosas que marcan la ilusión de este final de año, porque sentirse partícipe de algo tan ilusionante y que aporta tanta esperanza a personas que tienen mayor necesidad es desde luego de las sensaciones que mejor se pueden tener como cargo público. Efectivamente nos intentamos implicar a través de diferentes áreas del Cabildo. Se involucra especialmente Merca Tenerife como lugar de desarrollo de la iniciativa, donde no solamente todo el personal propio de la entidad, su capacidad logística y funcional se pone a disposición del evento, sino que también quiero destacar un momento que todas las personas que hacen el Merca Tenerife, que son también nuestros pequeños productores que van cada madrugada ahí a vender lo que se cosecha o lo que reciben de los cosecheros, también se organizan para facilitar las cosas en este gran evento. Y luego también, por supuesto, áreas como el recinto ferial que pone logística y, por supuesto, acción social, donde particularmente quiero destacar el programa Tenerife Isla Solidaria de voluntarios que aglutina a miles de personas de la isla que a través de más de 600 colectivos hacen un trabajo indispensable para que podamos llegar a aquellos rincones donde la burocracia, la administración en general no puede llegar. Gracias a ellos. Y hoy es el Día del Voluntariado. Justamente hoy lo hemos conmemorado, nos hemos acordado de ellos, le hemos hecho un pequeño homenaje porque lo merecen así, porque son capaces, como digo, de llegar a todos los rincones con sensibilidad, con conocimiento material de cada caso, pero que además están todo el tiempo. Hoy lo hemos destacado. A veces su papel sale a mayor relucimiento cuando sucede algún hecho excepcional. Lamentablemente han contribuido a recabar mucha ayuda para enviar al Levante, a Valencia, con motivo de las consecuencias de la Dana. Pero también hace poco más de un año fueron decisivos a la hora de contribuir junto a las administraciones públicas a mitigar los efectos del gran incendio que asoló la isla. Pero el resto del tiempo, aunque no estén tan visibles, están siendo partícipes constantemente de la ayuda a muchas personas, de esas que a veces quedan detrás de los números, detrás de los expedientes, pero que siguen necesitando apoyo. Y gracias al voluntariado conseguimos ayudarles, gracias a la acción desinteresada de muchas personas, llega la ayuda a todas partes. Antes comentaba usted, hablaba del Merca Tenerife y el trabajo que se hace pues prácticamente antes de salir el sol, todos los comerciantes, todos los pequeños empresarios, ¿no? Mis abuelos que tuvieron un pequeño establecimiento, alguna vez lo acompañé una madrugada y es impresionante ver el movimiento a esas horas, ¿eh? Antes de que amanece está todo el mundo en marcha y en el Merca, ¿eh? Absolutamente. Normalmente se dice en el argot popular que los servicios de limpieza ponen las calles. Pues sí. La isla la pone el Merca Tenerife. Cada mañana comienza la isla ahí y se dan cita efectivamente un montón de personas, desde los propios productores, los propios vendedores con sus puestos, pero también luego proveedores que están constantemente allí, facilitando que todo lo necesario esté a disposición de que desde primera hora luego
la isla tenga despensa a su disposición. Exacto, el movimiento de camiones de un lado para otro que entran y salen de ese sitio. Efectivamente, compran supermercados grandes, supermercados pequeños, las ventitas de barrio, compran restaurantes de estrella Michelin, compran guachinches populares. O sea, todo el mundo al final, todo el mundo que tiene que ver con la alimentación, con la gastronomía, acaba en el Mercat Tenerife. Quiero que viera algo que ocurrió hace pocos días aquí en Mírame Canarias, en el programa de nuestro director Manuel Artiles. Su compañero de partido y alcalde de Los Realejos, Adolfo González, se refería a usted de esta forma. ¿Notas que el valor de López Afonso está en que fue alcalde y eso ayuda a los municipios? Mire, Manolo, yo creo que todos los políticos deben pasar por un ayuntamiento. Todos, a todos los niveles. Es verdad que numerariamente contaríamos, diría, eso es prácticamente imposible, pero es que un ayuntamiento es el colegio, es la base y es todo. López Afonso ha sido alcalde del Puerto de la Cruz, lo saneó, lo limpió, que yo no había por dónde cogerlo, ¿eh? Efectivamente, y las cosas hay que decirlas como son. Y además estuvo en gobierno y supo estar en la oposición. Sí, señor. Y eso te da, desde luego, una visión de las cosas totalmente diferente. Igual que el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, fue alcalde de La Laguna y concejal. Igual que Manolo Domínguez fue alcalde de Los Realejos y fue concejal en la oposición de Los Realejos, y ahora son los que deciden en la política regional. Los ayuntamientos, desde luego, son la escuela. ¿Son la escuela? ¿Los ayuntamientos se deben empezar por ahí y no por la casa por el tejado? Absolutamente. Antes que nada quiero agradecer las palabras muy generosas tanto del propio alcalde, de Adolfo, como también de Manolo. Me siento reconfortado porque efectivamente puedo decir con satisfacción que pasé por un ayuntamiento, pasé por el ayuntamiento lógicamente de mi municipio, del Puerto de la Cruz, y efectivamente se convierte en una gran escuela no solamente de la gestión pública, una gran escuela de la vida, porque son muchas situaciones que hay que enfrentar, casi siempre situaciones que no llevan aparejadas la dotación de recursos adecuados, a veces ni siquiera las competencias para resolverlo, pero te da un conocimiento directo del problema, de cómo se gesta y de qué repercusiones tiene, de cómo muchas familias que en tu ámbito anterior, profesional o personal, no tenías conocimiento, no tienes contacto. Y eso curte y ayuda a poder enfocar con otra perspectiva la gestión de otro ámbito como el que me toca ahora, el ámbito insular desde el Cabildo, y creo que también ayuda a tomar mejores decisiones. El partir desde la base del conocimiento de a dónde quieres llegar facilita que los instrumentos que pongas a disposición de la resolución del problema sean más efectivos. Al menos yo lo percibo así y creo que efectivamente lo que planteaba Adolfo podría ser una buena regla. No tiene por qué ser evidentemente obligatoria porque cualquiera puede tener derecho al acceso a un cargo de otro ámbito territorial. Pero comenzar por un ayuntamiento puede ser muy recomendable para que luego los políticos, en el íter que tengan a lo largo de su trayectoria, puedan ser más capaces a la hora de mejorar las decisiones que toman. Sobre todo porque usted ha visto las carencias que puede tener un municipio en concreto, en ese caso el Puerto de la Cruz, los problemas que puede tener un ayuntamiento, después llega a la institución insular, que tiene un poco que gobernar, entre comillas, o cogobernar, ¿no?, con los ayuntamientos, y en este caso con los 88 municipios que tiene... No, con los 31 municipios que tiene, 88 en toda Canarias. 31 que tiene Tenerife, y es ya la visión que vio o la experiencia que tiene del ayuntamiento ya es diferente cuando llega a la institución insular. Es más fácil que te pongas en el lugar del alcalde que llega desesperado con un problema. Claro. Porque efectivamente a veces te encuentras con pocos medios para atenderlo o no está previsto, pero sabes por qué te reivindica eso y sabes que tienes que buscar una fórmula para poder ayudarle. Eso nos pasa habitualmente con la mayoría de ayuntamientos de la isla porque está en la esencia del papel del Cabildo. Es colaborador, asistente, cooperador de los municipios, particularmente de los municipios de menos población y por tanto de menos recursos económicos. Intentamos jugar ese papel con, desde luego, la capacidad de gestión que podamos desde el presupuesto y las competencias insulares, pero también poniéndole esa empatía que da el conocimiento previo, el haber estado antes en ese lugar,
cuando uno recordaba ir a tocar puertas constantemente para solventar problemas o buscar inversiones que con el presupuesto municipal, limitado casi siempre, no se podían llevar a cabo. Así que comprendo muy bien a los alcaldes y alcaldesas que ahora tenemos la suerte de pulsar y de interactuar con ellos para resolver problemas en la isla, y desde luego creo que podemos ser un poco más sensibles y eficaces por ese conocimiento previo. Hablemos de turismo porque a finales de enero ya llega Fitur, esa feria tan importante. Creo, si no me equivoco, a principios de noviembre fue la World Travel Market de Londres. Leíamos estos días, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria que constataba en la World Travel Market de Londres que el turista británico quiere venir y gastar. ¿Lo constata también o lo ha constatado Tenerife en ese paseo que hicieron por allí, en esa estancia allí en Londres? Así es, hemos vuelto a tener, lo digo ya en pretérito imperfecto porque estamos en los últimos coletazos del año, un buen año turístico en Tenerife, que tal y como sucedió en el pasado año, ha consolidado el momento previo a la pandemia, incrementando el número de visitantes, pero sobre todo incrementando por encima del porcentaje del número de visitantes el incremento del gasto en destino. Incluso superando el efecto de acople de la inflación en los precios, se ha destacado este año por mejorar hasta un entorno de un 20% más el gasto en destino. Ese es el dato más satisfactorio de todos los que tenemos en la mesa, porque es el que más contribuye a que, generando mayor rentabilidad en las empresas que operan en la isla, también generen más empleo y a su vez asienten más parte de esos ingresos en generar economía local. Y por tanto nos congratula que esa sea la tendencia y trabajamos para asentarla en este próximo año, donde también tenemos buenas previsiones que se corroborarán para el mercado nacional en esa próxima edición de Fitur seguramente, pero ya por los indicadores que tenemos de adelanto de capacidad aérea y de reservas anticipadas en establecimientos alojativos, tiene pinta de ser otro buen año turístico. Lo que nos permite, por una parte, seguir avanzando en la mejora del producto. Nuestra estrategia se sitúa en este momento en reposicionar mejor el destino Tenerife en todos los mercados, en algunos emergentes de donde podemos obtener mayor número de visitantes con más poder adquisitivo, como en el caso del norteamericano, pero también en nuestros mercados clásicos, aquellos de donde obtenemos el mayor número de visitas, como puede ser el británico, el nacional o el alemán. Justamente en el británico, ya el posicionamiento al que acudimos a la World Travel Market en noviembre tiene mucho que ver con ofrecer un producto de mayor calidad para enfocarlo a esos segmentos de público objetivo de más capacidad de gasto. Sin desdeñar que el público británico es fiel, que es el que con diferencia viene en mayor número a la isla, pero creemos que podemos trabajar mejor en depender menos del número y más de la rentabilidad. Y por tanto, esa mejora del producto se sitúa en el ámbito de la oferta complementaria y alojativa privada, pero también en la mejora de la isla, en sus servicios y en sus infraestructuras. Una de ellas, el espacio público turístico, que juega un papel muy importante en la percepción de calidad en el entorno que tiene el visitante cuando llega a su hotel. Es una de las que hemos contemplado en un nuevo programa, que es el PIER, de impulso a la renovación de los espacios públicos de la isla, donde vamos a movilizar buenos recursos en los próximos años junto a los municipios turísticos de la isla para que ese espacio del entorno turístico, particularmente paseos marítimos, accesos a zonas de baño y también zona comercial que se entremezcla con la parte alojativa turística, sean renovadas, se pongan al día y ofrezcan esa sensación de calidad que contribuye también a mejorar el perfil de gasto. Porque con buen espacio público, con buenos establecimientos alojativos, hacemos también de efecto tractor para mejorar la inversión en la oferta complementaria, en el comercio, en la restauración, que aportan valor añadido, pero que también capta la atención de un público de mayor poder adquisitivo. Y que repita. Y que repita. Y a eso, si le agregamos también, como estamos consiguiendo en estos últimos tiempos, buena oferta cultural, eventos musicales de primer nivel, eventos deportivos también de gran difusión, conseguimos atrapar mejor al cliente. Pero si además somos capaces de ponerle otras alternativas de ocio, experiencias que pueden desarrollar en poco rango de tiempo y de alcance dentro de la isla, ya es el elemento definitivo para que nuestro producto se visibilice mejor en el mercado como de gran calidad. Me refiero a adicionarle las experiencias en espacio natural que tenemos, el avistamiento de estrellas que es único en el mundo, que también podemos unirle el avistamiento de cetáceos, además con calidad, ordenado, garantizando el bienestar de nuestros animales, pero por supuesto también nuestra oferta gastronómica, ya recientemente corroborado con 10 estrellas Michelin, que se combina bien con la identidad popular que se manifestaba en los huachinches, pero al que también podemos añadir oferta cultural que tiene que ver con nuestras tradiciones,
con nuestro patrimonio histórico-artístico. Esta semana que celebramos, por ejemplo, el 25 aniversario de la declaración de la laguna como patrimonio histórico, y que también podamos sumarle a eso una oferta cultural de vanguardia. Tenemos como destino vacacional una oferta única que no tienen otros destinos de nuestra naturaleza en temporada de ópera, en el auditorio. Una orquesta sinfónica de nivel europeo. Museo de Arte Contemporáneo de vanguardia como el TEA. Es que eso se puede encontrar en destinos urbanos tradicionales de las grandes capitales, pero un destino vacacional con clima regular todo el año, con buena planta alojativa, con buenos servicios, con experiencia, si encima le añadimos esta oferta añadida, hacemos que sea ya más que una vacación de descanso, que sean unas vacaciones multiexperienciales, con gente dispuesta a disfrutarla y, por supuesto, a pagar más para que pueda disfrutar de todo ese abanico de experiencias, lo que nos va a ayudar, en definitiva, y con esto termino ya, a dejar más dinero en la isla, con el que alimentar la estabilidad en el empleo y hacer que todos, también los residentes, podamos percibir mejor los beneficios del turismo. Sobre todo porque el turista como que ha ido cambiando. Antes se queda a lo mejor en las zonas más turísticas, en este caso de la isla de Tenerife, y desde hace unos años conocemos cómo los propios restauradores, los propios propietarios de los guachinches dicen: me están llegando aquí a esta zona norte, ¿no?, de la isla, que más guachinches hay, me está llegando mucho turista británico, turista alemán, ¿no? Así es. Quieren conocer la gastronomía típica de Canarias. Efectivamente, también nos hemos empeñado en promocionar que a la isla se puede venir a hacer muchas más cosas que disfrutar del sol y la playa, porque efectivamente mucho tiempo estuvo como tendencia la visita típica de todo incluido, donde muchos visitantes extranjeros no salían en toda la semana del complejo alojativo en el que se quedaban. Y haciéndoles ver la cantidad de ofertas que pueden hacer sin renunciar a descansar, pues hemos contribuido también a que la riqueza no se concentre solo en la costa, donde están los establecimientos alojativos, sino que también salga a ámbitos como el rural, en las medianías, donde se benefician los guachinches, se benefician las bodegas que también se pueden visitar y degustar ahí también nuestros vinos, cada vez también más prestigiados por la crítica, cada vez más conocidos en publicaciones internacionales, donde también contribuye a hacer esa cadena que nos permite alimentar el mantenimiento de los productores en el sector primario. Esos que van al mercado de Tenerife, como decíamos al principio, pero que dependen también en buena medida de que haya demanda en los restaurantes, que se alimentan en su oferta para hacerla diferenciada de otro tipo de restaurantes del producto local. Con lo cual, trabajamos en cadena y eso también contribuye a generar empleo y riqueza en la isla. Hay una cosa que me ha alegrado mucho escucharle en un momento, que dice que el turista británico es fiel por naturaleza, y sobre todo porque esta mañana en la radio escuchaba los problemas económicos por lo que atraviesa Alemania, que está creciendo muy lentamente, y eso al final repercute en la economía del alemán, y ahora Francia, con ese gobierno prácticamente inexistente, esa moción de censura, que también tiene problemas económicos. Yo no sé si le preocupa al turista las protestas que se han organizado en los últimos meses. Teníamos la del 20 de abril y la del 20 de octubre, que se trasladó a las zonas más turísticas del archipiélago. Han llegado a la opinión pública británica particularmente, porque los medios de comunicación en ese país suelen ser, además, por lo general, un poco más sensacionalistas y un poco menos que presentaron algunas de las protestas como un rechazo directamente al británico. Y es verdad que durante los días y semanas posteriores a la de abril, particularmente, se notó en los índices de reputación del destino en ese mercado un descenso, que afortunadamente se recuperó luego con el incremento y la fortaleza que tuvo la demanda en el verano. Ahora, en octubre, al ser el efecto muy inferior el que produjo la concentración de ese mes, todavía no hemos percibido de forma suficiente la intensidad que haya podido afectar a la reputación. Pero en general los términos de demanda se mantienen muy buenos, con lo cual en la decisión última de viajar a Tenerife no está influyendo tanto. También es verdad que hemos intentado informar con objetividad desde el destino hacia nuestras oficinas de representación en ese país de lo que realmente supone una manifestación legítima, pero donde se han entremezclado diferentes cuestiones. No solamente la propuesta de cambio de modelo, sino también problemas que son estructurales de la economía de la isla y no tanto específicos del turismo, como son el de la movilidad o el del acceso a la vivienda, compartidos por mucha más gente de la que luego salió a la calle, por ejemplo, en el mes de octubre. Yo creo que en eso también hay que matizar algunos aspectos, con toda legitimidad y con algunos mensajes que son compartibles, como estos de la movilidad y la vivienda por un espectro muy amplio de la población seguro, y también por los representantes públicos, porque nos preocupa y nos ocupa. Hay algunas cuestiones como la del cambio de modelo que no están claras, y me explico rápidamente.
hemos visto como algunos colectivos que han venido reivindicando esto o algo parecido mucho tiempo atrás, lo que plantean no es tanto en sí el cambio de modelo turístico, sino que plantean más una decisión de otra profundidad, que es un cambio de modelo económico. No depender del turismo como actividad generadora del principal foco de riqueza y, por tanto, que genera atracción sobre el resto de sectores. Pero ese cambio de modelo, ¿cómo lo podemos sustentar? Es más complejo. Es mucho más complejo en un territorio fragmentado y alejado del continente como el nuestro, donde los sobrecostes que supone la producción industrial y la dificultad para hacer llegar determinado tipo de materias primas que aquí no se dan, encarecen el producto y lo hacen poco competitivo. Otros elementos de la industria están funcionando bien y están contribuyendo a diversificar poco a poco la economía, los que dependen sobre todo de tecnología que no requiera tanta materia prima. Pero también tenemos la dificultad del sector primario, que no puede operar tampoco en condiciones de igualdad con respecto a los operadores del continente, porque, primero, el propio territorio es más limitado en extensión, pero también juega un papel determinante la orografía, que complica los cultivos. No hace posible la producción economía de escala prácticamente en ningún rincón. Por tanto, tampoco es tan competitivo el sector primario, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se plantea al turismo? No he escuchado yo, al menos, ningún planteamiento que, con datos y números que lo corroboren, pueda ser viable. Yo creo que lo que toca, de forma responsable, es, lógicamente, reflexionar sobre cómo contribuir a mitigar algunos problemas que están contribuyendo a la insatisfacción de los ciudadanos. Los desórdenes que tenemos en la vivienda, también el urbanismo en general, y en la movilidad. Y cómo poder reconfigurar todo eso en los próximos tiempos para armonizar mejor la llegada de visitantes que, aunque reduzcamos el número e incrementemos la rentabilidad, seguirán siendo importantes y seguirán teniendo que convivir con los residentes que estamos en la isla. Residentes que también, por la estructura económica de la isla, seguirán incrementándose, al menos las previsiones demográficas lo apuntan así, como ha sucedido en estos últimos años. Por tanto, si nos ordenamos mejor, conviviremos mejor. Y también el turismo, los operadores privados y los que gestionamos el destino desde lo público, tenemos también la obligación de facilitar esa comunión, que se ordene todo mejor y que se pueda facilitar que se disfrute de una isla privilegiada como la nuestra por los residentes también, pero que también nos sirvamos de ella para sustentar económicamente el bienestar social que tenemos en la isla. Y prueba de estas medidas de conciliación son las regulaciones que hemos presentado para los accesos al Parque Nacional del Teide, para Anaga, para Teno, que van a contribuir a facilitar que todo sea más organizado, más amable y más compatible. Es que sobre lo del Teide, porque me ha dado pie a algo que también quería introducir, y es que en todas estas reivindicaciones también es que la gente quiere que el que viene a visitar, en este caso Tenerife, pues cuide el patrimonio natural, ¿no? Y el propio Cabildo de Tenerife estos días está tomando medidas importantes. Si hablamos de lo que es el Parque Nacional del Teide, vamos a recordar, pues recordemos ese rescate que se produjo hace pocos días en el pico del Teide. Vamos a escuchar a Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, porque anunciaba importantes medidas esta semana. Es una decisión que tomamos después de que ustedes han conocido las situaciones de imprudencia que se han producido a lo largo de las últimas semanas y que no eran una novedad. Esta decisión la adoptamos precisamente para garantizar la seguridad de las personas y para evitar la masificación en un espacio natural protegido de la envergadura, de la importancia de nuestro Parque Nacional del Teide. Se va a tener que solicitar a través de una aplicación denominada Tenerife On, que va a estar en todas las páginas web del Cabildo de Tenerife. Tenerifeon.es es una página a través de la que ya habitualmente se realizan este tipo de autorizaciones. Quienes vayan a acceder al Pico del Teide, quienes vayan a acceder al Parque Nacional del Teide a pie por los senderos que voy a relatar posteriormente, obligatoriamente deben llevar un equipamiento obligatorio de alta montaña. Equipamiento, registro, limitación del número de personas para acceder. Sí o sí han tenido que tomar este tipo de medidas porque, vamos, eso era ya no solo una autopista de gente de un lado para otro, sino que no se respeta al final ese patrimonio natural y encima un parque que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Efectivamente. Nos ha movido diferentes motivos para tomar esta determinación. El motivo principal es la seguridad de las personas. Vimos aquel episodio donde un grupo de turistas, mal aconsejado seguramente, llegó a acceder a un punto importante, a la zona de acceso al teleférico, con una alerta decretada previamente.
poniendo en riesgo su propia integridad física. Pero no es tan complicado remontarse a unos meses atrás, donde fallecieron 2 personas por congelación en el Teide, por haber permanecido y haberse desorientado y quedarse la noche y pues pillarles ya el descenso térmico tan acusado que tiene un clima de alta montaña como es el del Pico del Teide. Por tanto, no queremos tener que lamentar más situaciones como esta, ni tampoco queremos tener que desembolsar sobrecostes innecesarios como los que supone cada rescate que se realiza por una imprudencia. Y entre ello, pues también facilitar el orden. Son 4 las rutas de acceso al Pico del Teide que se ven afectadas, las 4 más transitadas, y donde de forma lógica y con una reserva previa, como se hace también en otros parques nacionales, se puede acceder, pero garantizando que se va a hacer en condiciones de seguridad y de comodidad suficiente, con un equipamiento adecuado, con el cupo necesario para que ni la visita sea incómoda, ni se exponga más de lo normal la biodiversidad que se encuentra en el camino de acceso. Creo que es razonable. Seguramente se ha tardado demasiado en poner en marcha una regulación así, pero creo que va a contribuir a facilitar las cosas. Además, no tiene por qué suponer una merma de las visitas turísticas. Se ordena de forma que haya un cupo para visitas profesionales a través de empresas de turismo activo, de guías de turistas, de guías de turismo, y que también puede ser elástica, que en función de la temporada pues puede incrementarse ese cupo o disminuirse. Al final, poner también un criterio objetivo que permita que tengamos sensación de orden, mejora de la conservación y eliminemos el riesgo o lo mitiguemos mucho de tener pérdidas humanas o alguna incidencia que complique la seguridad de las personas. Es que está claro que el último rescate que hubo y el caso que usted acaba de contar de esas 2 personas que fallecieron, que yo no recuerdo si eran turistas británicos... Nacionales. Nacionales. Yo me pregunto, ¿la gente se toma en serio el tema de las alertas? Porque recuerdo cuando hemos hablado, Canarias, fíjese, en fallecimientos por ahogamientos en el mar supera a los fallecidos en la carretera. Y en alguna ocasión haber hablado con socorristas que nos reconocen que hay, en este caso los fallecidos eran nacionales, pero que hay turistas extranjeros que preguntan que si el color de la bandera es por la temperatura del agua, no por el riesgo o el nivel de alerta que hay en ese momento. ¿Son conscientes? ¿La gente se lo toma en serio el tema de las alertas? Yo creo que seguramente hay exceso de confianza en algunos casos, porque la percepción es que en un momento determinado el estado del mar no es tan bravío como parece indicar por el color de la bandera, o que en el caso del Teide, por ejemplo, como acceden durante el día, durante la tarde, con un buen clima, donde hay sol, donde hay una temperatura agradable, no son capaces de atisbar lo radical que puede ser la oscilación de la temperatura cuando cae la noche. Y ese exceso de confianza puede hacer que incluso personas que puedan estar razonablemente entrenadas acaben pasando una situación de riesgo. Es verdad que en el caso de los rescates se nota también una circunstancia particular con el turismo extranjero. Muchos de los que vienen esta temporada son de un perfil de edad avanzado, algunos incluso repetidores, y por tanto los riesgos de que puedan acometerle infartos o situaciones de salud sobrevenidas dentro del mar es más elevado. También algunos fallecidos han venido por esa causa, no tanto por un ahogamiento, por imprudencia. Pero en todo caso es verdad que hay que evitarlo. Y en la medida de nuestras posibilidades trabajaremos en que las señales se expliquen bien, se expliquen cuando se entra en la isla, no necesariamente cuando se está acudiendo a la playa, y que también elementos como el exceso de confianza en el Parque Nacional del Teide también se reduzcan, porque incluso fuera de lo que es el sendero de acceso ya al Pico del Teide, hay otros ámbitos de tránsito por el Parque Nacional donde si uno se desorienta y cae la noche, también la hipotermia es un riesgo que puede complicar mucho la seguridad y la integridad física de las personas. Y hay mucha gente que se pregunta si al final se sanciona a esa gente, si se cobra esa sanción, se les cobra. Sí, pero es verdad que todavía no se llegan a imponer todas las que se puedan generar. ¿Y por qué motivo? Ahora mismo porque hay insuficiencia de medios. Eso ha motivado, a su vez, que el Cabildo de Tenerife haya reclamado ya la gestión en régimen de competencia propia del Parque Nacional del Teide. Una cuestión que ha sido finalmente acogida por parte del Gobierno de Canarias, que en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2025 que se está tramitando ha contemplado esta medida.
Con lo cual, en cuanto esté en vigor el presupuesto, ya se recibirá formalmente la competencia en el Cabildo. Hasta ahora venía gestionándose de forma delegada y eso impedía también tener herramientas propias para poder, entre otras cosas, mejorar la dotación de medios humanos al servicio del control. Es decir, en cuanto se apruebe el presupuesto del Gobierno de Canarias, automáticamente la competencia se transfiere al Cabildo de Tenerife Cabildo. Y el Cabildo está previendo, lógicamente, en su propio presupuesto, también en trámite para el próximo año, cómo dotarse de recursos humanos suficientes con el que mejorar el control, la vigilancia, sin perjuicio de que también se siga incrementando, y ahí seguiremos buscando la colaboración que hasta ahora se nos ha ofrecido de la Guardia Civil a través del Seprona, también por supuesto de la Policía Local, que hasta ahora esencialmente es la de la Rotava, la que opera en el ámbito del Parque Nacional, y también en lo posible pues con el cuerpo de la Policía Canaria, de forma que sea más complejo eludir primero la imposición de la sanción y por supuesto luego ya que se cumpla con el pago pecuniario de la misma, ¿no? Y no quiero acabar esta entrevista sin preguntarle otra cosa, y es que casualmente esta noche hemos tenido por aquí también en el plató a un compañero suyo de partido, a Mariano Hernández Zapata, que es consejero para la transición ecológica. Le preguntamos por el famoso PRUC, el Plan Regulador de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, que en la pasada legislatura el Gobierno de Canarias lo dejó ahí en una gaveta. Él nos ha contado, a ver si les arranco algún titular, nos ha contado que están ahí en negociaciones y que espera que dentro de poco el Cabildo lo pueda aprobar. ¿Cómo va eso? ¿Tendremos ese PRUC en este año o el año que viene? Va bien, y yo me atrevo a decir que en breve tendremos ya un documento definitivo consensuado entre las dos administraciones, cosa que aprovecho para agradecer al consejero el talante suyo personal y de su departamento a la hora de facilitar un diálogo que no se pudo dar en el pasado mandato, en la pasada legislatura, y que es fundamental de cara a tener un buen documento que ordene mejor y favorezca la compatibilidad de la conservación fundamental de un activo tan importante desde el punto de vista natural para la isla como es el Parque Nacional del Teide, y que también se sigan dando actividades de uso público como las de disfrute recreativo, deportivo, cultural y también empresarial en aquellas actividades económicas que se realizan en el ámbito del Parque Nacional, con la que también la isla a nivel económico y turístico siga prestando pues una serie de servicios por los que se nos valora especialmente. Esa armonía, ese equilibrio, estoy seguro de que se va a dar. El trabajo que hemos realizado interno hasta ahora en silencio en estos meses va encaminado a la búsqueda de ese equilibrio, y estoy convencido de que, como decía hace un momento, en poco tiempo, seguramente en pocos meses, ya podrá ver la luz. Y sobre todo porque ese plan tiene diferentes medidas que va a beneficiar al Parque Nacional del Teide, entre ellos reducir el número de vehículos que van a acceder a ese parque, que no olvidemos que es patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO. López Afonso, gracias por visitar Mírame Canarias, el programa Canarias al Día, el repaso esta noche. En breve, casi un mes, nos vemos en Fitur, que habrá que hablar muchísimo y ver qué acuerdos se alcanzan esos días en Madrid. Ahí estaremos, Dios mediante, con muchas ganas de seguir exhibiendo la calidad que ofrece el destino Tenerife también en el mercado nacional, y entre tanto pues también nos veremos seguramente como forma inmediata ya en el telemaratón. Justo en una semana. Con lo cual también aprovecho la ocasión para invitar a todos los espectadores a que estén muy presentes y muy partícipes de lo que supone esa explosión de solidaridad en la isla, que es el telemaratón de Mírame Televisión. Vicepresidente del Cabildo, consejero de Turismo, gracias, muy buenas noches. Un placer como siempre. Nos vemos en una semana con López Afonso, nos vemos en una semana también con ustedes el 12 del 12, a partir de las 11 de la mañana, antes y hasta aquí, punto y final. El lunes 9, programa especial pre-telemaratón, a partir de las 12 del mediodía en directo. Les vamos a contar muchas cosas. Gracias a todos, un placer, gracias a CIA, a todo el equipo técnico. Nos vemos el próximo lunes. Sigan en la compañía de Mírame Canarias. Buenas noches. El 12 del 12 caminaremos juntos con la mente y el corazón puestos en los más de 40.000 canarios a los que vamos a ayudar. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Nos movilizaremos para celebrar que somos un pueblo generoso. Al escenario subirán los artistas que cantarán y compartirán su talento por aquellos que han perdido la esperanza.
Vuelven los más pequeños con la ilusión de entregar su carta de Reyes al embajador y llevar regalos para que ningún niño de las islas se quede sin juguetes. El mundo verá cómo hombro a hombro, mano a mano, nuestra gente, colectivos y empresas descargarán alimentos, ropa y calzado para las familias que menos o nada tienen. Vuelve la fiesta, la alegría, la emoción de compartir Canarias. Juntos rendiremos homenaje a las ONGs y voluntarios por su labor humanitaria. Ellos llevarán a todos los rincones del archipiélago la generosidad de nuestro pueblo. El 12 del 12 lo volveremos a hacer. Telemaratón